38 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, estimados diputados y estimadas diputadas. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia calificada como discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar, proyecto que actualmente está en tabla. También se recibió un oficio del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y sus adjuntos, que en respuesta a uno de esta comisión remite información relativa al organismo colaborador CERPAG. También el presidente se recibió dos reemplazos. Uno de la diputada María Francisca Bello Campos, quien reemplazará a la diputada Mercedes Bunles Núñez, y otro del diputado Felipe Donoso Castro, que será reemplazado por el diputado Eduardo Cornejo Lagos. Y esa sería toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco puntos sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Ya. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿Puntos varios? ¿No? Ya. Entonces pasamos inmediatamente a la orden del día. Bueno, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: continuar con el estudio del proyecto que modifica cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Para estos efectos se encuentra invitado el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, don Felipe Pulgar, quien participará en forma telemática. Así que desde ya agradecer, ¿cierto?, su participación, don Felipe. Muchas gracias por estar aquí en la comisión. Tienen la palabra. En mi caso el año pasado, sin embargo me sigo desempeñando como ministro titular de la misma Corte y encargado de una mesa nacional de infancia, ¿sí? Así que como juez de familia también, ex juez de familia, me paro para poder conversar o participar en algunas ideas en torno al proyecto que se encuentra en discusión de los honorables diputados y diputadas. Lo primero, señoría, es decir que una vez leídos los antecedentes remitidos por doña Paula, creo que efectivamente el proyecto se enmarca dentro de la línea que ha establecido el Estado de Chile en torno a la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, en particular mujeres, en relación con la suscripción además de textos internacionales ratificados por Chile, como Convención Belén do Pará o el Tratado, ¿cierto?, para la eliminación de toda forma de violencia o de tortura en contra de las mujeres. Y además creo que tiene algunas cuotas de interseccionalidad, que en definitiva es un componente interesante al momento de juzgar los antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar o violencia de género. Y cuando hablamos de interseccionalidad, ustedes bien lo saben, se trata de detectar distintos componentes que en la vida de una mujer puedan ser vitales a la hora de tomar ciertas decisiones en relación con su protección. Ahora, creo que es importante revisar, señorías, y con respeto lo planteo, en torno a lo que ha ocurrido también con la ley 21.675, que es la denominada violencia de género, ¿cierto? Y que ha creado un estatuto protector en relación con las víctimas de violencia cuando se trate de mujeres víctimas, ¿no? Ustedes bien saben que por una parte está el Estatuto Protector de la Ley 20.066, que crea la violencia intrafamiliar en general, donde pueden ser víctimas o victimarios cualquier persona independiente de su género. Y en el caso de la Ley 21.676, que se encuentra, digamos, en plena vigencia en nuestro país, publicada en el Diario Oficial en junio de este año, lo que hace es crear una figura típica en torno a la violencia que se comete por algún agresor o agresora respecto de una víctima que siempre es mujer en su condición o por su calidad de mujer, ¿cierto? En ese cuerpo normativo existen también algunos artículos que parecería interesante, señorías, y sugiero respetuosamente a usted, señora Presidenta, y por su intermedio a los diputados y diputadas presentes, la inclusión respecto de la mirada, ¿cierto?, de esto de prohibir el uso o la suspensión del uso de armamento a personas en el contexto de la violencia de género, como por ejemplo el artículo 34 y el artículo 36, ambos de la ley 21.675, porque lo que yo reviso del texto que se encuentra a la fecha vigente es que las medidas se adoptan en relación únicamente con aquellas causas que se tramitan en tribunales de familia.
Pero, reitero, por la ley 21.676, hoy día existe violencia que se tramita en procedimientos de familia, pero también en sede penal, ¿sí? Como un delito, no solo el maltrato habitual, sino que también la violencia de género. Y en ese contexto, como para darle una mirada armónica, ¿cierto? Si se estima pertinente digamos, la normativa que ustedes someten a mi conocimiento, yo creo que es importante extender la protección, reitero, al ámbito penal también, ¿sí? Lo que yo advierto el texto es que solo se refiere a la violencia intrafamiliar relacionada con los tribunales de familia. Em, y en segundo lugar, señoría, creo que es importante mirar algunos pasajes del proyecto en torno a ciertas obligaciones que se ponen de cargo de los tribunales de familia, que, de acuerdo a lo que yo vengo planteando, debiese ser también a los tribunales penales que conocen esta otra materia relacionada con violencia de género, para que no quede solo la prohibición de manejo de armas para la violencia más común, si lo quieren, que es la violencia intrafamiliar en general, sino que también se extienda, reitero, la protección al ámbito penal, donde hay un procedimiento específico que es la violencia de género, donde se les exige a los tribunales, y creo que está bien hacerlo, la posibilidad de oficiar, la obligación más bien de oficiar a las direcciones nacionales de rigor con el fin de poder tener, ¿cierto?, la información de personas que cuenten con registro para portar o uso, ¿cierto?, para uso o porte de ciertas armas. em, y además la consulta permanente y el oficio, ¿cierto?, para estas reparticiones. Sí, me atrevo a señalar, señoría, que para el cumplimiento de esta obligación, que creo que es relevante para la ejecución de la medida, parece necesario considerar digamos, el otorgamiento de algún recurso o que esta ley venga con recursos para los tribunales que van a estar a cargo de aquello, porque hoy día, desde la experiencia, las causas de violencia intrafamiliar que ingresan al mundo o a la sede de familia constituyen a lo menos un 40%. Esto no es un porcentaje, digamos, que tenga una estadística hoy día, pero de acuerdo a lo que uno puede advertir de mi experiencia, lo que uno puede advertir hoy día a nivel regional, ¿cierto? Es una tasa muy importante, pero además, reitero, hay que sumar aquellos procedimientos que, en virtud de la ley 21.675, repito, violencia de género, se están también iniciando en sede familia, pero también en el ámbito penal. O sea, hay, en el fondo, una ley que aumentó, ¿cierto?, que creó otro ámbito de protección y por lo tanto van a haber más procedimientos. ¿Por qué digo lo de los recursos? Porque en el evento hipotético que esta ley venga sin recursos, va a ser probablemente muy complejo que se haga el control o ejecución de las obligaciones que la propia ley impone en relación con la revisión de las direcciones, ¿cierto? De personas que tengan registros que porten o usen, sino que también la remisión de oficios, ¿cierto? Creo que ahí puede haber alguna dificultad en cuanto al cumplimiento por la sobrecarga de trabajo que se experimenta en los tribunales, no solamente familia, sino que entiendo también en los ámbitos penales. Pero por lo pronto, señoría, me parece, y lo digo respetuosamente, que es un texto que es coherente, reitero, con obligaciones internacionales del Estado de Chile, que además se pronuncia tangencialmente respecto a factores de interseccionalidad, pero creo que puede ser necesario extenderlo a aquellos procedimientos que tengan que ver con la ley 21.675, que no aparece mencionado en el proyecto y que, reitero, regula un ámbito nuevo desde junio del año en curso, que se ciñe a los procedimientos respecto de la mujer. Si no, creo yo, parecería curioso que solo los jueces de familia, en el contexto de violencia intrafamiliar general, tengan la posibilidad de decretar esta medida cautelar y no los jueces penales cuando juzguen casos más graves que pueden constituir incluso delito, no tengan esta obligación de decretar estas medidas cautelares, muchas de las cuales son obligatorias, digamos. Por eso creo que es importante esta adecuación. Eso, señoría, lo que tenía yo preparado respecto a este comentario. No sé si es necesario alguna pregunta y quedo, por supuesto, disponible a lo que la que señora presidenta me indique. Sí, muchas gracias, don Felipe, por su participación, por su exposición. También estamos, bueno, yo personalmente tomando nota, ¿cierto?, también de los alcances que usted nos está haciendo, así que desde ya muchas gracias. Y ofrezco la palabra a los colegas si tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto
Diputada Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestro ministro, que es del distrito al cual represento, de la comuna de La Serena. Y más que una pregunta, yo quisiera relevar lo que menciona respecto a los recursos que se requieren para estas leyes. De hecho, la semana pasada, durante la tramitación de la ley de presupuestos, hicimos el punto, lamentablemente se rechazó la admisibilidad, pero yo quiero recalcar que en la comuna de Coquimbo, La Serena y un poquito más abajo, Ovalle, lamentablemente estamos liderando la brecha que se está produciendo en relación a la falta de recursos de jueces, juezas, personal de apoyo en nuestra región, y me parece muy relevante, por lo tanto, recalcar aquello y ojalá poder aquello incorporarlo en lo que queda también de la tramitación. Valorar, por supuesto, también lo que se señala respecto de la necesaria armonización que se tiene que hacer con las demás leyes que hoy día se encuentran también vigentes y en implementación, digamos, en los distintos tribunales, y también recalcar lo que mencionaba en relación al alto porcentaje que son las causas de familia. Creo que eso también es muy importante para información de esta comisión y para efectos también de lo que se trata de tramitar y de ir corrigiendo en esta comisión. Así que por mi parte agradecer, conozco además la experiencia que tiene acá nuestro ministro en estas materias, y siempre lo que él nos pueda decir va a ser un aporte a la discusión. Así que muchas gracias. Gracias, diputada Tello. Ofrezco nuevamente la palabra a los colegas al respecto. ¿No? Ya. Bueno, entonces agradezco, ministro Felipe Pulgar. Muchas gracias por habernos acompañado en la comisión, por sus aportes. Como le decía, hemos tomado nota, ¿cierto?, de los alcances que ustedes nos plantean, que son muy relevantes. Y la idea, ¿cierto?, es que esta ley salga bien. Y justamente usted toca también el tema de del aporte económico que hay que hacer al proyecto. También es un tema también ahí que evidentemente también tenemos que tener activamente también la participación del Ejecutivo aquí. Así que el ánimo está, así que agradezco nuevamente, ministro, por su participación, y también agradecer también las otras instancias donde usted ya nos había acompañado. Ya, así que también para futuro ahí también le ofrezco, ¿cierto? Vamos a estar pendientes, ¿cierto? O sea, le agradezco, y también queda siempre abierta, ¿cierto?, las puertas también de la comisión a escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, y lo mismo, quedo disponible para cualquier consulta o inquietud, y en cualquier espacio donde yo pueda hacer un aporte, sobre todo en materias de familia e infancia, siempre me van a tener disponible. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al segundo punto en discusión de la tabla. Bueno, iniciar la discusión del proyecto que modifica sobre el abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Para estos efectos se encuentra presente, ¿cierto?, las abogadas Paola Truffello y María Soledad Mortera, de la Unidad de Análisis Legal de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca Nacional de nuestro Congreso. Así que le hacemos la invitación que nos puedan acompañar, ya que hemos pasado al segundo punto de la tabla, ¿cierto?, el otro proyecto que tenemos aquí también pendiente. Gracias. Bueno, ofrezco la palabra entonces a nuestras invitadas, las abogadas Paola Truffello y María Soledad Mortera. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, por su intermedio, a la comisión, a la Secretaría. Efectivamente, se nos solicitó a la Biblioteca Asesoría Técnica Parlamentaria revisar este mensaje
y revisar sus antecedentes, que fue lo que hicimos, y algunas de las implicancias que vemos que sería bueno tener en cuenta en la tramitación. ¿Sí? Entonces, vamos a presentar sobre esos 4 temas, que vamos a primeramente hacer una breve resumen del proyecto, del mensaje y de su debate en primer trámite en el Senado, y luego nos vamos a referir a la Agencia Nacional de Investigación y la ley de 14.908 de pensiones de alimentos, y luego lo que decía, las implicancias del proyecto y temas que podrían tenerse a la vista para consultar o en el debate, ¿sí? Entonces, en primer lugar, bueno, este boletín, que tiene su origen en un mensaje, revisado y la discusión que se dio, podemos decir que, bueno, su objeto, lo que busca es impedir a las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos acceder a beneficios o financiamiento que otorga la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, ANID, ¿cierto?, quien no podrá adjudicar programas o instrumentos a postulantes que estén inscritos en este registro, ¿ya? Ese es el objetivo que busca el mensaje. Bueno, en esta materia cabe recordar, cierto, que la ley 21.389 creó el registro de deudores, y en bueno, tiene que estar las personas inscritas que deben alimentos por 3 meses consecutivos o 5 discontinuos cuando una resolución judicial así lo ha ordenado. Entonces, este es un registro público, es un registro, quiero decir, electrónico, gratuito, inmediato, pero en él pueden consultar aquellas personas o instituciones que tienen interés legítimo. Por ejemplo, los deudores, los alimentantes, los tribunales y quienes tienen la obligación legal de hacerlo. Por ejemplo, instituciones públicas y privadas que la ley así establece. Entonces, la ANID administra, por su parte, programas para el desarrollo científico y tecnológico. Y actualmente la ley, yo diría que es la siguiente, no, la anterior. La ley la ley de 14.908, donde se encuentra contenida la regulación del Registro Nacional de Deudores, faculta a los órganos de la Administración del Estado que adjudican beneficios económicos a incorporar en sus respectivas bases la condición o requisito del adjudicatario de que no esté en el registro, ¿ya? Ya sea disponiéndolo en las bases como un requisito que exija que no puede percibir el fondo, o bien poniendo en las bases que esto va a ser ponderado en el proceso de evaluación de los antecedentes, o bien poniendo en las bases nuevamente de que se va a establecer exigencias especiales para promover el pago total o parcial de la deuda, que es finalmente el objetivo del registro. Entonces, como veremos, la iniciativa busca hacer obligatorio este requisito de no encontrarse inscrito en el registro para poder ser adjudicatario de fondos de la ANID. Y el mensaje, ¿cómo lo hace? Propone incorporar, mediante un artículo único, el artículo que crea 35 bis nuevo, a la ley 14.908, que está en el DFL1, ¿cierto?, en el artículo 7, para impedir que la ANID pueda adjudicar programas o fondos a personas inscritas en el registro, como digo. Entonces, aquí, bueno, podemos ver un poco lo que comentaba recién, que es el artículo 35 de la ley 14.908, que actualmente contempla este contenido, y es decir, que distingue en el artículo 35, en su inciso primero y segundo, los órganos de administración del Estado que pueden consultar este registro y establecer estos requisitos que señalaban las bases, de los que deben hacerlo cuando sus beneficios económicos están destinados a esos 3 puntos: el desarrollo de capital humano, el financiamiento, creación de empresas y el desarrollo de proyectos de inversión. Sí, por favor. Entonces, en esta tramitación que se dio en la Comisión de Mujer del Senado, los principales fundamentos que se entregaron fueron como todo lo que tiene que ver con reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, ¿cierto?, y la responsabilidad parental. Se planteó bastante también reforzar la idea de la ética en el uso de los fondos públicos, especialmente aquellos destinados a la investigación, asegurar que quien recibe el financiamiento público cumpla con sus obligaciones legales, los eventuales beneficiarios de estos fondos, y también, como un marco general a todas estas medidas, ¿cierto?, reducir la violencia económica hacia los niños, adolescentes y mujeres que supone
obviamente el incumplimiento de las pensiones alimenticias. Bueno, entonces, esto fue presentado, como decía, en un mensaje este año, en abril de este año, y lo estudió la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. Y los temas discutidos, principalmente en esta instancia, podemos destacar que se refieren a estos que planteamos acá. La eficiencia y carga del sistema, ¿cierto? Se plantearon dudas respecto de si el sistema iba a poder tener eficacia y viabilidad para hacer estas consultas ya obligatorias, ¿cierto?, a todos los postulantes de estos fondos de la ANID. Y entonces al respecto se preguntaron si es que sería bueno a lo mejor hacer consultas aleatorias o consultas obligatorias. Y también se discutió sobre el momento donde se debía realizar esta consulta al registro, al momento de la adjudicación o tal vez antes, en la postulación, para no permitir la postulación o la declaración de admisibilidad de personas que están inscritas en este registro. Entonces, al respecto, como antecedente, yo creo que es interesante tener a la vista en el debate de este tema, bueno, la ministra de Ciencia y Tecnología planteó como algo muy importante, cierto, pertinente, estas medidas, pero establecerlas como estándares generales para cumplir a los investigadores que reciben fondos públicos, como un estándar general, ¿cierto?, que se enmarca también, en el caso de la ANID, en las medidas que desarrolla en materia de género. Propuso también el Ejecutivo una revisión aleatoria de las postulaciones, no de las adjudicaciones, sino que de las postulaciones, de manera que fuera un mecanismo disuasivo, para que la gente no presentara su postulación si estaba inscrita, y con el fin de no sobrecargar también al registro civil por esta preocupación que comentaba que tenía. Y luego un control obligatorio al momento de la adjudicación. Sin embargo, la comisión consideró que era mejor una revisión obligatoria, porque consideraban que era viable con los medios tecnológicos que contaban, informáticos, y además porque el sistema aleatorio podría terminar siendo arbitrario. Y esto fue confirmado por el director del Registro Civil, que en el sentido de que ellos cuentan con la suficiente robustez y tecnología para acceder en línea o mediante una carga masiva y revisar un gran número de personas al mismo tiempo, y con eso dar certeza respecto de la inscripción en el registro. También, como decía, se cuestionó respecto de el momento, si era bueno agregarle al mensaje, porque el mensaje propone que esta consulta obligatoria se haga al momento de la adjudicación, pero en el debate se planteó que debiera poder hacerse también antes, ¿cierto?, como en la postulación. Sin embargo, frente a eso también, como contraargumento, se planteó que esto podría ser algo inhibitorio a la postulación, que finalmente el postular podía ser un incentivo para pagar las deudas alimenticias y luego poder optar a los fondos que se solicitaban. Y por lo tanto, y esto considerando también, que es un elemento bien importante en este tema, que considerar que el propósito general del proyecto en general y en este tema es obtener el pago de las pensiones, ¿sí? Más allá de cualquier otra cosa, es obtener el pago. Y entonces inhibir la postulación podía finalmente desincentivar el pago de tales acreencias, a diferencia de si se trataba de un requisito que opere al momento solo de la adjudicación. Entonces, se señaló como segundo tema la ética y transparencia en los fondos públicos, ¿sí? Esto fue un tema también muy planteado en el primer trámite, donde se señaló que este criterio debe tener un alcance general, como comentaba, este criterio de no estar inscrito y de tener esta norma de ética y transparencia en el uso de fondos públicos para todo fondo asignado por el Estado. ¿Sí? Se planteó eso, de manera que dé cuenta de un estándar por todos los investigadores que reciben fondos públicos deban cumplir. Y se señaló, asegurar con esto un comportamiento ético, transparente y responsable de cada decisión que se tome. Bueno, y finalmente se plantearon dos cuestiones como relacionadas post-adjudicación, digamos, ¿cierto? Vimos momento de postulación, adjudicación, también se planteó como idea, ¿cierto?, que la ANID pudiera supervisar luego de la adjudicación, verificar que no se contratara a terceros con los fondos asignados, ¿cierto?, a terceros inscritos en el registro, por supuesto, a terceros deudores en el fondo. Y entonces se planteó eso como una preocupación.
Y ahí, bueno, es importante tener en cuenta que para revisar el registro, como decía al principio, se tiene que tener un interés legítimo para consultar. Entonces, un tercero cualquiera no podría consultarlo. Y en segundo lugar, se planteó que la ANIT también podría revisar una situación de deuda sobreviniente, es decir, una vez que está adjudicado el fondo, la persona entra en deuda, digamos, y es inscrito en el registro. ¿Qué pasaría en esa situación? Y se planteaba que ahí podría haber alguna hipótesis de retención de los fondos. Bueno, finalmente el texto aprobado, ahí está el texto original del mensaje y el texto aprobado que pasó a este trámite, finalmente lo mantuvo como una consulta obligatoria, no aleatoria, y agregó la etapa de la postulación como exigencia de consulta, en el caso de la ANID exclusivamente, que es la institución que contempla el mensaje. Y lo último, en relación a la tramitación, es que esto fue un tema aprobado por unanimidad en la Comisión de Mujer, así como en la sala del Senado. Y ahora a continuación nos vamos a... Soledad se va a referir en específico a la ANID. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación, por su intermedio, Presidenta, vamos a tener en consideración algunos aspectos sobre lo que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para después vincularlo con la ley donde se consagra el Registro Nacional de Alimentos de los deudores. Para ello tenemos que tener primero en consideración de que esta agencia nacional la encontramos en la ley 21.105, en donde se crea primero que nada el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento de Innovación. Bueno, el objeto principal de la ley de esta en particular se encuentra en el número 1, donde acá se radica en que se quiere buscar un marco general para que haya una estructura, se impulse, se coordine y se promueva las actividades de la ciencia, las humanidades y el desarrollo con las tecnologías. Por su parte, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo se consagra los artículos 11 y siguientes de este mismo cuerpo normativo. Así, esta se ve como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dentro de lo que se destaca como sujeto, también se ve en el artículo 11, ya inciso segundo, se ve que se apunta a administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación con base científico-tecnológica. Este artículo se tiene que relacionar con el número 12 del mismo cuerpo legal, donde ahí se van a precisar cuáles son las distintas actividades que se hacen, desde realizar las bases para poder adjudicarse proyectos o promover diferentes actividades a nivel científico, relaciones de cooperación internacional, etcétera, que eso lo vamos a ver en breves momentos. En definitiva, acá lo que primero quiero hacer una aproximación es los tipos de concursos que existen en la ANID. En esta primera diapositiva podemos ver una muestra de los proyectos que existen del año 2024-2025, en donde se destacan proyectos esencialmente individuales, vale decir, postulan personas naturales, donde son concursos denominados como capital humano o proyectos de investigación. Acá se ven, dentro de este mundo de investigación, que existen 11 proyectos en total, de los que se encuentran disponibles, de los cuales 9 son esencialmente personas naturales, que pueden, cualquier persona que cumpla con determinadas características, postular a estos fondos, versus otros que son de categoría mixta, vale decir, es una persona natural que necesita necesariamente a un patrocinante, usualmente una universidad, para que pueda ser respaldado y pueda conseguir estos fondos. Los otros serían ya proyectos de investigación, donde están 4 ligados a esta materia de personas individuales y 3 ligados a personas individuales más un patrocinante. Destacan con estos beneficios las becas de magíster y doctorado, las solicitudes de beneficios complementarios, becas de ANID-DAT, que son becas ligadas con Alemania, tesis doctorado con el sector productivo o subvención a la inserción en el sector productivo. Mientras tanto, existe también otros tipos de concursos ANID, pero que son esencialmente con figuras colectivas. Vale decir, donde se ve la figura de centros de innovación, de investigación asociativa, investigación aplicada o redes, estrategia y conocimiento. Vemos en este caso de que las personas naturales acá no postulan por sí solas, sino que postulan
varias personas en un conglomerado, vale decir un colectivo, o bien es un colectivo más un patrocinante. Con una entidad jurídica podría decirse una universidad. Acá destacan, por ejemplo, los centros de investigación o de interés, los institutos Milenio, apoyos a centros científicos o tecnológicos, desafíos públicos, fomentos vinculados con a nivel internacional, etcétera. Entonces, bueno, se puede apreciar de que las personas jurídicas toman acá un protagonismo en comparación a los otros tipos de proyectos que era el capital humano, en donde se postula solamente a la persona natural. Entonces eso es importante que lo tengamos en consideración para efectos de cuál va a ser el impacto, de la norma a la cual vamos a atender. Bueno, las implicancias de esto del proyecto que estamos revisando se tienen que primero ligar entonces con las actividades de la NID, que vamos a ver si resulta acá el hipervínculo. Sí. Las actividades, como habíamos señalado, están en el artículo 12 de la ley 21.105. La esencialidad de estas actividades son en ejecutar programas y diferentes instrumentos. Se enumeran en este artículo, pero básicamente son promover la generación de conocimiento y ciencia y tecnología, apoyar la generación, instalación o fortalecimiento de capacidades para la investigación científica, permitir o hacer más eficiente el acceso a insumos, infraestructuras, servicios para la investigación científica, desarrollo tecnológico y la innovación, contribuir o generar el fortalecimiento a redes o instancias de cooperación nacional e internacional, o promover la investigación científica y tecnológica de manera asociativa, y asimismo elaborar las bases de concursos o convocatorias y evacuar todo acto administrativo que sea necesario para la ejecución de estos programas. Entonces, esto es importante porque necesariamente se tiene que vincular con la ley 14.908, porque vemos acá el registro de los deudores. Por un lado, vemos que el actual artículo 35 consagra una consulta facultativa para los órganos de la Administración del Estado, en donde, en el evento de que se consigne en la resolución exenta que aprueba las bases de este acto administrativo para llevar a cabo un fondo Fondesit, por ejemplo, que es de capital humano, señala que necesariamente se tiene que llevar a cabo este registro de deudores, acá podrán consultar el registro. Mientras tanto, hay una consulta obligatoria en el artículo 35, inciso segundo, cuando son determinadas actividades, como por ejemplo cuando están vinculados al capital humano, cuando están vinculados a otras dos actividades más que vimos en el recuadro que mostró Paola. Entonces, el proyecto de ley, ¿qué es lo que busca? Cito, textual, en ningún caso podrán ser declaradas admisibles las postulaciones ni ser adjudicados los programas y diferentes instrumentos ejecutados por la NIF. ¿Qué es lo que quiere buscar? Asegurar que las personas que con postulaciones o adjudicaciones que estén en el registro de deudores puedan hacerlo. O sea, en otras palabras, podría ser una prohibición. ¿Y qué es lo que se busca acá? En la práctica, lo que hemos visto por las diferentes bases que fuimos revisando a lo largo de los diferentes proyectos que están disponibles en la misma página de la NID, es que estas se encuentran en la misma resolución administrativa que aprueba estos proyectos, y esto ya entonces termina siendo una práctica de índole administrativo. Lo que se quiere entonces es que esta práctica suba a rango legal. El tema es que, ¿qué práctica quiere que se suba a rango legal? Y acá es lo que vamos a ver dentro de las implicancias, porque tenemos que ver una línea de tiempo, de postulaciones con adjudicaciones versus el seguimiento financiero, que es lo que estamos viendo ahora acá en esta lámina. Y esto es una propia de la fuente de la página de la NID. Por un lado tenemos la primera etapa de la postulación, se hace la evaluación del proyecto, de cada persona que está postulando, y luego finalmente viene el fallo y adjudicación. Esas serían las etapas en donde se observa que las personas tendrían que cumplir con el requisito. Pero ¿qué sucede si la persona tiene sus papeles limpios, por decirlo así, pero después cuando está ejecutándose el proyecto recibe el dinero, cae en el registro de deudores? Porque estamos hablando que son proyectos de larga data, pueden durar meses, años. Entonces, ¿qué sucede? No hay una constancia de que exista una rendición de cuentas de que estamos revisando y efectivamente seguimos cumpliendo con la norma del registro de deudores. ¿Y qué sucede? En la práctica actualmente, en las bases, están las etapas de postulación, adjudicación y de ejecución.
Pero ahora solamente con este proyecto de ley lo que se está haciendo es subir a rango legal 2 etapas, no esta tercera de ejecución, que sirve con el artículo 14 de la ley 21.105, que es la que se preocupa de hacer rendición de cuentas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al final están agravando más una situación a nivel de práctica administrativa, y ahora si lo quieren subir a rango legal están dejando de lado una práctica que se está haciendo. Entonces, se sugiere considerar agregar como obligación a la NIT el seguimiento durante la ejecución del proyecto, hasta su cierre. ¿Por qué? Porque actualmente el artículo 35, en el inciso cuarto, señala que cuando igualmente la persona tenga esta deuda, se puede retener una parte de lo que tenga como de fondo, el 50%, etcétera. Entonces se sugiere que tengan a esto a considerar como una remisión al artículo 35, inciso cuarto, o una nueva redacción, dependiendo de lo que ustedes quieran, para que no quede sin toda la cobertura de todas las etapas, en consideración a que se ven estos puntos en el ejemplo del proceso general del concurso. Acá tenemos finalmente una muestra de lo que se ve en la práctica, en la imagen. Esto es una resolución. Las resoluciones son extensas, tienen diferentes puntos a abarcar, cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son los tiempos, etcétera. Y dentro de estos puntos está la firma de convenio y la transferencia del recurso. Acá se ve, porque esto es un fondo Fondesit, o sea, vale decir que se da a una persona natural, no a una persona jurídica. El postulante tiene que cumplir con lo preceptuado por la ley 21.389, que fue la que consagró el registro de deudores de pensiones de alimentos. Y ahí señala perfectamente, no podrá suscribir el aludido convenio si tiene esta pensión pendiente. Esto ya entonces es una práctica que se hace. Luego, al momento de hacer transferencia de recursos, o sea, cuando ya se adjudicó el convenio, estas son las condiciones para transferencia del primer año de ejecución. Se señala, los recursos no van a poder ser transferidos si es que no, en la letra F, dar cumplimiento a la ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Y luego, condiciones para transferencia siguientes años de ejecución, o sea, estamos hablando de que hay una etapa periódica, rendición de cuentas, propio del artículo 14 de la ley del Ministerio de Ciencia. La transferencia para los siguientes años de ejecución estará condicionada a: letra C, dar cumplimiento a la ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensión de alimentos. Entonces hay que tener cuidado con no elevar esta obligación a la etapa de ejecución y solamente dejarlo a la etapa de postulación y adjudicación, porque solamente estamos grabando estas primeras etapas y no esta última, que es donde se van traspasando los fondos. Eso sería, estimada presidenta. Muchas gracias a nuestras expositoras, muy completo, ¿cierto?, su exposición, y ofrezco la palabra a los colegas si tienen algunas dudas, consultas. Bueno, yo por mientras sí tengo varias. En primer lugar, bueno, yo sé que es una información que vamos a también ir recopilando, pero quienes al final, como ustedes leyeron ya el informe, quienes participaron de la discusión de este proyecto, se lo encabezó, entendí que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Justicia o Mujer, o los tres. No, pero vamos a acumular ahí tengo dudas, claro, quién estuvo participando activamente en el proceso de trabajo, ¿cierto?, del mensaje. Lo otro, en el ámbito de... ¿cierto? ¿Por qué es una agencia? Eso igual me llamó la atención, porque específicamente, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. ¿Hay otras? Porque lo que percibí, ¿cierto?, es una sola agencia. Entonces, las otras no están incorporadas, van a ir por partes. Eso me llamó muchísimo la atención, porque habla solo de una. ¿Ya? Lo otro, también es una pregunta en el ámbito de, bueno, que es más, quizá abarca otras áreas, pero actualmente, ¿cómo se hacen? No sé si está dentro del estudio, cierto, que nos pudieron presentar, pero ¿cómo actualmente se hacen los descuentos por pago de las remuneraciones que actualmente el deudor de alimentos tiene? Por ejemplo, ¿se le hace un descuento automático? Porque me salta la duda ese tema de, te prohíben, cierto, la participación de, a través de entrar a estos programas, o
tú puedes entrar y a medio camino, ¿cierto? Se presenta la deuda. Si ya está ahí, yo sé que usted hizo el punto de que estaba medio complejo, tiene que ir monitoreado todo el proceso, pero existe la posibilidad de que se pueda hacer el pago de la deuda de pensión de alimento en ese proceso, porque actualmente ¿cómo está? Eso es una pregunta que abarca otros aspectos, pero tengo una duda al respecto. Esos 3 puntos serían... No sé si los colegas tienen otro punto que abarcar, ¿no? Ya. Tiene la palabra. Bueno, gracias, Presidenta. En primer lugar, respecto al mensaje, el mensaje está presentado por, bueno, en la asistencia a la comisión fue la ministra de Ciencia, y el mensaje está presentado también por el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer y la ministra de Ciencia. El ministro de Ciencia. Sí. Esto se vio, claro, en la Comisión de Mujer y fueron de la Red Nacional de Investigadora a presentar también. Respecto a por qué solo es la NID, la verdad que lo desconocemos, no hay antecedentes, digamos, en relación a otras instituciones que efectivamente pueden quizás estar en la misma hipótesis. Sí se destaca que va esta iniciativa en la línea de las medidas implementadas por la NID en equidad de género, etcétera, pero se refiere solo a ella. Y por último, en relación al tema de la retención, lo que podemos decir es que hoy día la ley, en el mismo artículo 35, inciso 4, como planteaba Soledad, se plantea que si alguien es beneficiado, favorecido con un beneficio estatal que implica la transferencia directa de dinero, el ente estatal está obligado a retener el equivalente al 50% de la transferencia directa, o un monto inferior si esta es suficiente para solucionar el monto de la deuda. Eso es lo que hoy día la ley contempla como obligación, que es lo que debiera ocurrir. Ahora, ¿cómo podría hacerse esta retención en caso de transferencia de dinero? Claro, ahí va a depender también del programa y del tipo de transferencia que se haga, si se hace en cuotas o si se hace un monto total. Entonces, por eso es un tema complejo en el sentido de que, o sea, importante a mirar, porque efectivamente lo que busca la iniciativa es impedir que se asignen, se beneficien personas que están inscritas en el registro con estos fondos. Entonces, es importante mirar los distintos momentos de un concurso, de una postulación y de una adjudicación para poder contemplarlo integralmente y que no quede algo fuera. Hoy día, lo que dice la ley es lo que le señala el inciso 4 del artículo 35, que establece el deber de retención, en definitiva del 50% o del monto inferior, si es que con eso se soluciona la deuda. Y esa es la obligación que tiene el ente público, digamos, de retener. No sé si quieres agregar algo ahí. Me gustaría agregar un aspecto también del proyecto de ley, cómo se remite hacia acá. Con la naturaleza de los programas y los diferentes instrumentos que tiene la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A propósito de los gráficos que mostramos hace breves momentos con la diapositiva, acá vemos los programas que son capital humano y proyectos de investigación, son de personas naturales, esencialmente individuales, versus estos que son esencialmente colectivos. Hablamos de personas que postulan a centros de investigación de asociatividad, pero estamos hablando, por ejemplo, que postulamos Paola y yo, somos 2 personas. ¿Qué pasa si Paola es quien está en el registro y yo no? Entonces esa es una hipótesis que puede suceder. ¿Y por qué lo planteamos de esta forma? Porque el artículo, como se propone, es: sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, en ningún caso podrán ser declaradas admisibles las postulaciones ni ser adjudicados los programas y los diferentes instrumentos ejecutados por la Agencia Nacional de Investigación. La norma es amplia en el sentido de que los programas y los diferentes instrumentos ejecutados. Si me logro explicar cómo se logra poder discernir las personas naturales de las jurídicas. ¿Por qué? Porque también tenemos acá un dictamen que nos ayudó otra de nuestras compañeras de la biblioteca a conseguir, en donde la Corfo, en particular, consultó el alcance del artículo 35 actual
para ver el deber de consulta del Registro Nacional de Deudores, y atendía que justamente era de personas naturales. Entonces, ¿cómo se ve estos proyectos de personas naturales cuando vemos acá que los centros de investigación y asociativa, la investigación aplicada y las redes estratégicas y de conocimiento son de colectivos, son de personas individuales con un patrocinante o son de personas jurídicas propiamente tal? Entonces hay que ver quizás la naturaleza de los programas, los diferentes instrumentos, dejar un poco más clara la naturaleza de que permita que la norma sea aplicable. Sí, muchas gracias también porque tenía esa misma, se me había ido esa pregunta, pero también tenía esa duda, profundizar en eso porque se enreda un poquito el tema. Otra vez ofrezco la palabra a los colegas si tienen alguna consulta o, sí, también, diputado Zafirio tiene la palabra. En el mismo tenor, sí. Yo creo que al inicio de la adjudicación, por decirlo de alguna manera, si la persona está en el registro no se le adjudica, ¿cierto? ¿Hoy día? Sí. Hoy día... ¿O no se le adjudicaría? Sí, tiene la palabra. Hoy día va a depender de si en las bases administrativas se estableció como requisito no estar, o también se puede establecer que se va a ponderar en el proceso de evaluación, o que se van a establecer medidas especiales en caso que sea deudor para generar el pago. Son esas tres posibilidades las que se podrían poner en el acto administrativo que aprueba las bases. No necesariamente hoy no podría postular. Okay. Eso es lo que el artículo 35, inciso primero, establece de la ley 14.908 del registro, estableció para los órganos de la administración del Estado en general. En el caso que ocurra que entre, ¿cierto?, al registro durante la ejecución, ¿cierto? Yo me imagino de repente como una licitación pública cuando la empresa quiebra, esto se declara en quiebra, se llama una licitación, hay un tiempo interminable que pasa ahí en que se adjudique y todo empiece a funcionar de nuevo. No sé cómo ven ustedes, porque eso también puede ocurrir, ¿cierto? Lo explicaban ustedes, que durante, ¿cierto?, las personas caigan en el registro. Bueno, en ese sentido... Sí, tiene la palabra. Disculpe. En ese sentido, actualmente tenemos el artículo 35, inciso cuarto, sí, donde señala con todo, si el favorecido por un beneficio estatal que implica una transferencia directa de dinero, sí, tiene inscripción, el ente estatal estará obligado a retener el equivalente al 50% de la transferencia directa o un monto inferior si este es suficiente para solucionar el monto de los alimentos adeudados. pero ahí quería llegar, porque ahí dice que le retiene el 50%, pero la persona o las personas siguen ejecutando el trabajo. Así es. Sí. No es que dejen de, no es que pierdan de Así la es. ejecución de lo que están. Así es. Ya. ¿Puedo? Sí, tiene la palabra, abogada. Efectivamente, efectivamente, eso es lo que busca el mensaje, en definitiva, hacerlo más gravoso. En definitiva, que respecto de la ANIT, solamente eso, se plantee que no se pueda, en el caso del texto pasado a este trámite, ni postular, ni menos adjudicar, en caso de tener el registro. Entonces, cambia la lógica actual que exige la consulta, en algunos casos y en otros la permite, digamos, entonces le da la calidad de interés legítimo para consultar el registro, pero se le da la posibilidad y en algunos casos se exige la consulta, pero la consulta. Entonces, con esto, en definitiva, con este mensaje se impediría realmente, que es lo que es el objeto, se impediría el acceder a fondos de ANIT en estos casos, que es lo que hoy día la lógica es distinta, como el de la retención. Gracias, gracias diputado, gracias abogadas. Yo sí quería solicitar si ustedes nos podrían hacer llegar la información en cuanto a las otras agencias u otras organizaciones, ¿cierto?, que reciben aportes estatales, como que tengan la misma dinámica, porque me llama mucho la atención eso, porque solo la ANIT y las demás van a quedar abiertas o quizá tienen otra regulación, no lo sé. Entonces, más que nada ahí tener una radiografía mejor de cómo este proyecto, ¿cierto?, del alcance, de cómo va a ir abarcando lo que busca en el fondo el mensaje. Eso yo quería solicitar, si es posible, que nos puedan llegar a esa información. Sí,
Por supuesto, podemos ilustrar en el fondo, porque deben ser muchísimos las hipótesis, pero en relación al mensaje, el mensaje se circunscribe solo a la agencia, busca eso. Entonces, pero me llama eso la atención. Claro, que ahí la respuesta tendría que darse al Ejecutivo, porque ahí nosotros en realidad no hay más antecedentes, al menos en el mensaje ni en el debate primer trámite, como que permitan como ilustrar un poco si hay ahí algún problema especial. De hecho, se plantea que hay un bajo impacto de deudores en la agencia. Entonces, pero sin perjuicio de eso, se busca obviamente mejorarlo y todo, pero no se remite específicamente a otros, como algo que fuese a hacerse. Claro, pero yo creo la información no, de los otros, para saber cuántos hay a nivel nacional. Claro, una radiografía nomás. Eso solamente como información. Diputado Zafirio. Práctica. Claro, en el caso que esté ejecutándose, esto se le retiene el 50%. Ahí hay dos opciones, una que él pague y salga, ¿cierto? Sí, claro. Y otra que no pague. Hay un plazo establecido para que la persona pague y pueda salir, porque puede transformarse, si él no paga, puede transformarse en algo eterno y quedar el proyecto, lo que sea, ahí boteando. Lo que pasa es hoy usted perdón. Sí, es que yo en el fondo también va en la misma pregunta que yo hice desde el inicio, o sea, si ya empezó, ¿cierto?, avanzando todo lo que es el programa y a mitad de camino existe esta posibilidad de que se retenga este 50%, o sea, en el fondo queremos profundizar un poquito más ahí para conocer. Y claro, porque va a quedar al aire, hay un mecanismo, hay que regularlo, como que en el fondo es lo que yo pregunto al comienzo, pero profundizarlo un poquito más. Intermedio, Presidenta, lo que el proyecto espera generar es que eso no ocurra en el fondo de entrada, ¿cierto? Si luego en el intertanto llega a ser, lo que planteábamos es que el proyecto no lo contempla. No lo contempla. Eso es lo que planteaba Soledad, que en definitiva es una tercera etapa, que es que es post-adjudicación, digamos, el seguimiento, y que se enmarca en el caso de la NIT en un proceso de revisión de cuentas a la que está obligada, digamos, y por eso también se busca relacionarlo con esa obligación de la NIT también, para que queden cubiertas esas hipótesis. Pero no lo contempla. Hartas indicaciones. Sí. ¿Alguna otra consulta, colegas? ¿No? Ya, bueno, muchas gracias una vez más por ilustrarnos todos estos detalles tan importantes. Vemos que hay hartos elementos que hay que ir profundizando. Luego va a venir el Ejecutivo, ¿cierto?, también a profundizar más en el proyecto. Así que muchas gracias, abogadas Paola Truffello y María Soledad Mortera, de la unidad, ¿cierto?, de acá de análisis de la Biblioteca del Congreso, y nuevamente valorando enormemente las apreciaciones y cómo nosotros podemos ir trabajando, ¿cierto?, los proyectos de ley, porque queremos sacar siempre, ¿cierto?, lo mejor posible las leyes, en el fondo, los proyectos y las leyes en el fondo. Así que muchas gracias por su participación. Bien. Gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.